¿Qué tal están? Bienvenidos. Debates en antropología. En primer lugar, hay que decir que la antropología es una parte de la filosofía que deriva del griego antropos, que significa ser humano, y logos, ciencia que estudia las conductas, las costumbres, los pensamientos de los seres humanos. En ese sentido, antes de comenzar a hablar acerca, por ejemplo, del ignatismo frente al ambientalismo y de otros temas que pueden ser objeto de debate en antropología, como por ejemplo la tensión entre naturaleza y cultura, o la agresividad, la genética y el altruismo, conviene poner de manifiesto que hay distintas posturas, por ejemplo, ante la diversidad cultural existente en el mundo. En ese sentido, un planteamiento etnocentrista no es el adecuado, porque no hay ninguna cultura que sea superior a las demás. Simplemente las culturas son diversas, son diferentes, son variadas, y en ese aspecto no hay una superioridad por sí misma de la cultura occidental sobre otras culturas, como las culturas africanas más primarias o más primitivas, porque realmente simplemente resulta que también los propios europeos tienen cosas de las que arrepentirse. Por ejemplo, el proceso del colonialismo, en cierto sentido, porque hubo una explotación de minerales y de productos de otras zonas del planeta de una forma inadecuada, y eso también supone algo negativo para el desarrollo humano. En ese sentido, es verdad que la cultura occidental europea, o de origen europeo, vamos a decir, que luego se extendió por América y por otros países del mundo, parece que es la más avanzada tecnológicamente, científicamente, etcétera, pero eso no significa que otras culturas, etnias, tengan planteamientos que hay que rechazar ya por sistema. Todo lo contrario. En ese sentido, la riqueza cultural de otros pueblos, de otras naciones, de otras etnias, siempre es algo a aprovechar. Por supuesto, no se puede admitir el canibalismo, no se puede admitir la antropofagia y otras prácticas que son negativas, como por ejemplo la violencia de todo tipo que se puede utilizar en algunas culturas. Eso pues hay que ponerlo entre paréntesis, hay que no aceptarlo lógicamente y procurar que todas las culturas convivan pacíficamente entre ellas. En ese sentido, pues hay que rechazar todo tipo de racismo en el mundo, porque eso va contra esa diversidad cultural y contra la comprensión cultural entre las distintas etnias y entre los distintos países que tienen distintas etnias y distintas culturas. Por otra parte, la xenofobia, el odio al extranjero, el desprecio al extranjero, lamentablemente está muy extendido en algunos países. Por ejemplo, si pensamos en países como por ejemplo Austria y otros, pues parece ser que hay grupos de población que más bien son xenófobos, que no quieren a los migrantes porque consideran que tienen que estar suficientemente atendidos en sus países de origen. Pero eso no siempre sucede, o no, nunca sucede prácticamente, y por lo tanto tienen derecho a sentirse como refugiados e ir hacia otros países en los que puedan tener una vida adecuada, porque hay que considerar que la vida humana tiene que ser solidaria. En ese sentido, los derechos humanos potencian la fraternidad humana, la solidaridad humana entre todas las poblaciones de todos los países del mundo, de todas las regiones del planeta. Y eso no hay que olvidarlo nunca. Por lo tanto, los derechos humanos rechazan cualquier tipo de xenofobia, cualquier tipo de rechazo de los migrantes. Es verdad que hay una migración regular e irregular, pero eso no significa que todos los migrantes sean personas que no merecen tener un trato ajustado a derecho, con consideración, diríamos, y también con respuesta a sus necesidades vitales, como es lógico por otra parte. En cuanto al relativismo cultural, pues podemos decir que efectivamente hay cosas que se pueden relativizar en las culturas, pues efectivamente eso diríamos se puede realizar, esa relativización de algunas conductas o costumbres, pero porque dependen de formas de entender la vida, de formas de compartir la propia existencia también, y hay distintas costumbres sociales, distintas costumbres grupales que siempre que sean no violentas, que sean pacíficas, que sean cooperativas, pues hay que respetar. Por otra parte, está también dentro de estos planteamientos de diversidad cultural el universalismo, que apoya que pueda haber distintas corrientes culturales, filosóficas, sociológicas, políticas, que hay que, por supuesto, que considerar a través de un diálogo intercultural, y eso es algo factible y realizable. De hecho, el interculturalismo potencia precisamente el entendimiento entre las distintas culturas, entre distintos planteamientos acerca de la vida, etc. Por lo tanto, podemos decir que todo esto hay que tenerlo presente también en cualquier análisis de tipo antropológico, tanto en antropología filosófica como en antropología cultural, etc. En ese sentido, podemos decir que, por ejemplo, una de las grandes polémicas que existe en los últimos años en el ambiente antropológico es la que se produce entre ignatismo versus ambientalismo.
O dicho de otra manera, en las conductas es más importante el nacimiento o el ambiente en el que está inmerso la persona, de tal manera que condiciona en gran parte las formas de vida que tiene, las ideas que tiene, las pautas de conducta que desarrolla en su vida, etc. Yo creo que más bien hay una mezcla de innatismo y de ambientalismo. Hay una parte que yo creo que es genética, que procede de manera innata, por nacimiento, y otra parte aprendida, que sirve para modelar conductas, modelar comportamientos y también no hay que olvidar que la cultura pues la vamos integrando en nuestra mente en los primeros años de vida y eso influye decisivamente en la toma de decisiones de todo tipo, etcétera. En cualquier caso, el innatismo hace referencia a una posición que defiende que la conducta humana obedece fundamentalmente a nuestra naturaleza biológica, la cual vendría en buena medida determinada en nuestros genes. En ese sentido, pues esto es afirmado por muchos genetistas, biólogos en general y también por pensadores. Y también hay que decir que el término innato significa desde el nacimiento, por lo que se da a entender que cuando nacemos ya llevamos de serie, podríamos decirlo entre comillas, el de serie, definido no solo cuál va a ser el color de nuestra piel, cuánto llegaremos a medir, cuánto llegaremos a medir cuando seamos adultos, por ejemplo, o el grupo sanguíneo, eso es evidente, que sí, eso aproximadamente es de una derivación genética, y también cómo será nuestro carácter. Pero claro, incluso la estatura, lo que llegaremos a medir, también depende de la alimentación que llevemos. Aunque tengamos una tendencia a ser altos, si nos alimentamos adecuadamente lo seremos. Si nos alimentamos de forma deficiente, pues igual no seremos tan altos o seremos menos altos de lo que podríamos haber sido. Por lo tanto, el ambiente influye también, las condiciones de vida, en el desarrollo de la persona. Y en cuanto al carácter, o la personalidad, es verdad que va a poder ir modificándose, cambiando de forma dinámica a lo largo de la vida, a lo largo de los años, pero también dicen los expertos que hay algo evidente y es que realmente nacemos con un temperamento determinado, que realmente no cambia durante toda la vida, aunque pueda ser modificado por aprendizaje en cierta medida, pero el temperamento base no cambia. Lo que sí cambia es el carácter y la personalidad, aunque teniendo como fundamento el ya temperamento explicado. El temperamento realmente es muy influyente en la vida de las personas. En ese sentido, es verdad que podemos volvernos más extrovertidos o menos extrovertidos, etcétera. Podemos cambiar en cierta medida nuestro carácter y eso es algo que es indiscutible. Los innatistas de todas maneras reconocen que el ambiente y la educación sí tienen alguna influencia en las conductas de las personas, efectivamente, una mayor o menor influencia. Pero para los innatistas la clave está en la herencia genética, esa es la clave fundamental para ellos. En cambio, diríamos que los ambientalistas consideran que es muy importante también el ambiente en el que surgen las personas. En ese sentido, un ambiente rico en estímulos culturales, en estímulos verbales, de conocimiento, etcétera, pues hace que los niños y niñas se desarrollen con más inteligencia, con más rapidez perceptiva, con más curiosidad, con más interés por todo, con más conceptos o nociones captadas a través de su capacidad perceptiva, etcétera. En ese sentido, los ambientalistas minimizan el valor de los rasgos heredados y dan más importancia a los rasgos adquiridos a través del aprendizaje conductual, me refiero. En ese sentido, se puede decir que al nacer poseemos una gran plasticidad neuronal y de hecho se ha descubierto que las neuronas se van adaptando, van cambiando. Hay surgimiento de nuevas neuronas en varias partes del cerebro, incluso hasta una edad avanzada, en muchos casos. Por lo tanto, una de las premisas fundamentales para el desarrollo cerebral es precisamente la actividad cerebral constante y continua e intensa, porque de esa forma se refuerzan las conexiones neuronales o las conexiones neurales. En ese sentido, quizás podríamos decir que probablemente lo que heredamos a nivel genético sea un 70% y lo que podemos implementar con un buen ambiente cultural, un ambiente rico en estímulos, sería pues un 30%. Podría ser un porcentaje aproximativo de lo que dicen la mayor parte de los expertos en relación con la influencia del nacimiento respecto al ambiente. El nacimiento influye un 70% probablemente y el ambiente pues un 30%, pero un 30% es muchísimo también, porque eso significa que personas que tienen un cociente intelectual de 100, 110, 115, pues pueden aumentar pues a lo mejor hasta 125, 130, 140 o incluso más, si se aplican, diríamos, a formarse, a aprender con un buen ambiente cultural,
y con unas condiciones económicas adecuadas. En ese aspecto, también, por ejemplo, la compra de libros, la lectura de libros, etcétera, ayuda a mejorar los niveles de inteligencia, a potenciarlos, a incrementarlos, y pues eso también hay que decirlo, y eso es algo evidente por otra parte, ¿no? Por otra parte, también hay que decir que influye mucho la cantidad de experiencias que se hayan tenido, la riqueza, la profundidad de esas experiencias. Eso sirve para aumentar la inteligencia, para aumentar las capacidades de las personas, los talentos. Todos tenemos fortalezas o talentos en los que somos mejores y otras partes en las que no somos tan fuertes. Por lo tanto, lo que recomiendan los expertos, los psicólogos, en general los sociólogos, los expertos en conducta, pedagogos, es sobre todo dedicarse a las fortalezas que ya poseemos, porque de esa manera nos desenvolveremos mejor, desarrollaremos mejor nuestra vida, aunque por supuesto siempre se pueden mejorar las cosas en que somos menos buenos, eso también es posible, pero tampoco sin preocuparnos excesivamente por ello. Aunque yo creo que lo más recomendable es centrarse en lo que somos mejores para desarrollar más eso en mayor medida y en mejor medida también, con más calidad, con más cantidad, y eso significa que podemos desarrollar nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestros proyectos de vida de la mejor forma. Por otra parte, también hay que decir que tenemos una libertad para aprender y tenemos una responsabilidad también en relación con lo que aprendemos, cómo nos formamos, etc. Otro de los grandes temas de discusión en los ambientes antropológicos es, por ejemplo, la tensión, entre muchos temas que se discuten y que se polemiza sobre ellos, es la tensión entre naturaleza y cultura. Efectivamente, yo creo que es como algo parecido a lo que comenté anteriormente, porque naturaleza sería lo que adquirimos de forma innata y cultura lo que desarrollamos de forma aprendida, a través del aprendizaje. En ese sentido, no hay que olvidar que en nuestro cerebro hay un cerebro reptiliano, un cerebro agresivo, y esa agresividad forma parte del tronco cerebral. Por eso el cerebro mamífero es un cerebro más pacífico, es un cerebro en sentido que desarrolla otras habilidades, no la de la agresividad directa, como la propia del cerebro reptiliano, y en ese sentido la agresividad está integrada en nuestro cerebro y por lo tanto hay que controlarla a través de elementos culturales, eso también hay que decirlo. Por lo tanto, somos seres naturales, fundamentalmente biológicos, orgánicos, y a la vez somos seres culturales. Todos los inventos relacionados con la escritura, los soportes de escritura, la lectoescritura, el conocimiento, los inventos técnicos, tecnológicos, etcétera, han facilitado la vida humana y eso forma parte de lo cultural. Y estamos rodeados de objetos culturales, de objetos técnicos en todas las fases de la vida, en todos los momentos de la vida. Eso es algo también incuestionable. Por lo tanto, diríamos que cada vez vivimos de forma más artificial porque tenemos móviles, tenemos ordenadores, tenemos la luz artificial, tenemos muchos instrumentos tecnológicos, relojes digitales o no digitales, analógicos, pero al final son elementos culturales, objetos culturales. Los libros son objetos culturales también, que están realizados artificialmente, aunque respondan a los pensamientos, las ideas, los desarrollos descriptivos o narrativos de los escritores, de los filósofos, etc. Y por supuesto el arte también es un hecho cultural, aunque se base en un aprendizaje también. El aprendizaje también es algo cultural, es algo propio de la cultura y pues todo eso influye en los desarrollos conductuales de las personas. En cualquier caso, hay que decir que también aunque existe la agresividad a nivel genético, que está presente en nuestra mente, en nuestro cerebro, hay que controlarla a través de una buena educación, de una buena formación cívica y ciudadana, con buenos valores éticos, utilizándolo realmente, y luego hay conductas también solidarias en muchas personas, conductas humanizadoras, conductas altruistas, el altruismo, y luego también hay conductas ejemplares o muy ejemplares. En ese sentido, las actitudes altruistas son comportamientos ejemplares, sin ninguna duda. Y hay mucha gente solidaria, mucha gente compasiva. La compasión es otro de los grandes valores éticos que hay que desarrollar y cultivar de manera cada vez mejor, cada vez más intensa, porque se echa de menos en este mundo asolado por guerras de todo tipo, por conflictos de todo tipo, por lucha social, etc. Hay que fomentar precisamente la comprensión, la empatía, la solidaridad, porque eso nos ayudará a vivir de forma más feliz, de forma mejor. Eso es algo incuestionable a mi juicio. Por tanto, podemos decir que potenciar todo lo bueno de los comportamientos humanos es lo propio también de la antropología, de la filosofía,
porque de eso se trata, de vivir de la forma más satisfactoria posible y desarrollando todas nuestras capacidades en la medida de lo posible. Y eso es lo que pretende también la antropología, que forma parte intrínseca de la filosofía también. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.